Crecí haciendo caminatas en los Smokies con mi hermano mayor. No éramos expertos, pero tampoco unos novatos. Ambos sabíamos lo rápido que se va la luz bajo un dosel de árboles de madera dura a finales de octubre, y cómo el sonido viaja a lo largo del agua. Habíamos hecho Cades Cove suficientes veces como para predecir dónde se amontona el tráfico y por dónde cruzan los venados. Nos estábamos quedando cerca de Townsend por un fin de semana largo, tratando de desconectarnos después de un año difícil. Decidimos hacer el sendero hacia Abrams Falls porque nos parecía familiar y seguro. Seguro es una palabra complicada. Dejamos los teléfonos atrás, el mío en la mesa de noche de la cabaña y el suyo en la guantera, porque queríamos dejar de revisar mensajes cada 5 minutos. Llevábamos 2 linternas frontales, un pequeño botiquín, agua y un bote de gas pimienta contra osos enganchado en mi cinturón. Era ya tarde en la tarde cuando llegamos al estacionamiento en Cats Cove Loop Road. Una voluntaria en el tablón de anuncios sonrió como si lo hubiera dicho cientos de veces y nos advirtió que los osos habían estado activos cerca del arroyo, que si aún seguíamos en el sendero al anochecer deberíamos regresar. Con la punta de su bolígrafo tocó el cartel de peligro de ahogamiento. Nos dijo que las rocas junto a la cascada se ponen resbaladizas y luego nos pidió que nos registráramos. Lo hicimos. También nos pidió que firmáramos al salir. Dijimos que sí. El sendero era lo típico de los Smokies. Lo sé, hojas apretadas sobre tierra dura, raíces como costillas bajo los pies, abetos y laureles cerrando las esquinas ciegas. Abrams Creek a la derecha, sonando más grande de lo que se ve. El aire tenía esa dulzura fresca que solo aparece cuando los arces explotan en rojo y los robles todavía conservan lo último del naranja. Pasamos los típicos troncos que hacen de puente sobre arroyuelos, esquivamos algunos charcos de lodo y caímos en ese paso automático que tienen los hermanos después de años moviéndose en sincronía. No nos detuvimos mucho. Llegamos a la cascada en poco menos de 1 hora y venía fuerte. El rocío colgaba sobre la poza. Comimos una barra cada uno y bebimos un poco de agua. Había un olor agrio río abajo. No era exactamente a podredumbre, más bien como a pescado dejado al sol por un par de horas. Caminé unos 10 metros y encontré la fuente. Una trucha, abierta limpiamente de un lado y intacta del otro. Colocada sobre una roca plana, como si alguien la hubiera puesto ahí igual que colocas una herramienta antes de usarla. Dije que probablemente era un oso. Mi hermano dijo lo mismo. No hablamos de cómo la roca estaba seca, excepto por un pequeño círculo húmedo alrededor del pez. No tomamos fotos, no teníamos teléfonos. Guardamos las envolturas y empezamos a regresar. La luz allí pasa rápido de dorado a gris y a nada. De salida, el arroyo te queda a la izquierda y la pendiente se siente un poco más cuesta arriba de lo que recordabas al entrar. El aire se enfrió lo suficiente para que cerrara mi chaqueta. En algún punto, más arriba de las curvas en zigzag, noté que las hojas ya no crujían tanto bajo nuestras botas. El suelo solo estaba húmedo en partes a la ida, pero ahora se sentía como si todo tuviera una película encima. Aún así avanzábamos a buen ritmo cuando el olor volvió, agrio y animal. Estaba por decir algo cuando un hombre uniformado salió de entre los rododendros, justo delante. A primera vista parecía un guardabosques. Chaqueta, sombrero de ala, cinturón con radio, todo el conjunto. Tenía esa clase de rostro que no registras, ni amistoso ni hostil, solo neutro. Dijo que la carretera del bucle cerraría pronto y que al equipo de la verja no le gustaba que quedaran autos después del anochecer. Nos ofreció un atajo. Dijo que corría paralelo al arroyo y nos ahorraba 20 minutos. Señaló un sendero débil que se desviaba del principal. Su placa estaba cubierta de barro seco. Sus botas estaban completamente secas. El sendero bajo nuestros pies no lo estaba. Quise hacerle algunas preguntas, como dónde se unía de nuevo el atajo, pero él ya estaba entrando en él y diciendo que debíamos caminar en fila india por seguridad.
Sonaba lo bastante rutinario como para que mi cerebro lo aceptara. Mi hermano me lanzó una mirada y se encogió de hombros como hace cuando finge que aún es nuestra decisión. Lo seguimos. El sendero estrecho mantenía al principio el sonido del arroyo a nuestra izquierda, y traté de convencerme de que lo de las botas secas no era nada. El hombre caminaba con las manos pegadas a los costados. No balanceaba mucho los brazos. Se movía silencioso para su tamaño, y no me refiero a sigiloso. Me refiero a ligero, como si no pesara lo que debería. Las ramas que rozaban la manga de mi chaqueta parecían no tocarlo a él. Cuando mi hermano hizo una broma sobre que nos pondrían una multa por caminar de noche, el tipo repitió el remate con el mismo tono un segundo después, como si lo estuviera practicando. He visto suficientes uniformes como para notar ciertos detalles. Nunca preguntó dónde estábamos estacionados. Nunca revisó nuestros nombres en la hoja de registro. Nunca mencionó ninguna de las reglas específicas de seguridad que he escuchado docenas de veces. La radio en su cinturón no emitió un solo sonido, ni siquiera estática. Habló de la voluntaria, la mujer en el tablón, como si la hubiera visto sin conocerla. Y lo más extraño, se adelantaba sin pasarnos. Doblábamos una curva y él ya estaba 10 metros más adelante de lo que debería. Como si el sendero se estirara entre nosotros sin aviso. Me repetí que estaba más oscuro de lo que pensaba, que estaba cansado. El atajo empezó a alejarse del sonido del arroyo. Si conoces ese sendero, sabes que el agua es tu mejor punto de referencia. Pierdes eso y avanzas a ciegas entre matorrales de laurel y troncos caídos que se ven todos iguales. Lo mencioné de forma casual y él dijo que el camino volvería a doblar, con el mismo tono inexpresivo de antes. No giraba mucho la cabeza al hablar. Su cuerpo hacía más la dirección que sus hombros. Las caderas giraban demasiado. Las rodillas se doblaban un poco de más. En un punto donde el sendero se dividía en dos huellas finas y se unía 6 metros más adelante, vi algo que todavía no me gusta escribir. Cuando él entró en la bifurcación, su silueta pareció ensancharse, luego duplicarse por medio segundo, como si dos cuerpos se hubieran superpuesto y luego sellado de nuevo en uno. En la penumbra se pueden explicar muchas cosas. Los ojos buscan contrastes e inventan bordes. No dije nada, pero mi hermano soltó una maldición por lo bajo y me apretó el brazo desde atrás. Él también lo había visto. No teníamos un plan. No lo necesitábamos. Caímos en ese tipo de acuerdo que los hermanos logran sin palabras. Primer punto de referencia familiar. Primer lugar hacia el que pudiéramos apuntar con los sentidos. Nos desviamos y corremos. Solté el gas pimienta y corrí el seguro con el pulgar. Estuve atento a cualquier apertura de regreso hacia el arroyo. El olor volvió fuerte. No era basura ni podredumbre. Era el olor húmedo de animal que se siente en los campamentos de pesca cuando alguien limpia la captura y deja el montón bajo una tabla. El sendero se estrechó tanto que tuvimos que girar de lado. Él se detuvo y señaló un hueco oscuro entre dos abetos. Dijo que ese corte salía directo a la carretera. Desde donde él señalaba, yo escuchaba el agua a la izquierda, no hacia adelante. No coincidía. Mi hermano debió escucharlo también porque se movió al mismo tiempo que yo. No anunciamos nada. Simplemente giramos con fuerza a la izquierda, hacia el sonido del arroyo. La maleza nos arañaba los pantalones. El suelo se inclinó de golpe cuesta abajo. No fue elegante. Resbalamos, corregimos, volvimos a resbalar y salimos disparados a un pequeño claro sobre la ribera. Podía escucharlo moverse detrás de nosotros. No era un sprint completo, más bien pasos firmes y rápidos, con ramas apartándose. No gritó para que nos detuviéramos. No dijo nada. Entramos al agua sin contar hasta 3 porque si te das tiempo, te retrasas. Me quitó el aliento al instante. El frío subía de tobillos a espinillas y luego a rodillas. Las rocas se movían bajo la baba de hojas. Puse una mano en la mochila de mi hermano para mantenernos unidos.
Algo se quedó en nuestro lado de la orilla, siguiéndonos paso a paso. Sé cómo suena un animal entre matorrales. O cruje porque es pesado, o se detiene cuando lo miras, o huye si no es depredador. Este sonido coincidía con nuestro ritmo. Cuando resbalábamos, se detenía. Cuando dábamos un paso, él también. El agua presionaba mis rodillas con tanta fuerza que las pantorrillas me temblaban. Estábamos a medio cruce. Mi hermano tropezó y cayó de rodillas. Cuando lo levanté, una mano le tocó el hombro por detrás. Piel que se sentía como piedra de río en sombra. Dedos demasiado largos, fríos hasta quemar. Él dio un tirón hacia adelante y los dos trepamos los últimos pasos hasta que la plataforma de grava se alzó bajo nuestras botas y estábamos del otro lado. Me giré porque no pude evitarlo. La figura estaba agachada en la orilla que acabábamos de dejar, ya sin fingir ser guardabosques. El sombrero había desaparecido, o quizá nunca fue real, y la chaqueta colgaba rara, como si fuera de una talla equivocada en 3 direcciones. Se inclinaba demasiado hacia adelante, más de lo que la mayoría podría sostener sin compensar. No entró al agua. Inclinó la cabeza como midiendo la distancia, y luego se agachó otra vez. Un haz de luz se filtró entre los árboles a nuestras espaldas e iluminó nuestras caras. «Hey», dijo una voz de mujer. No un susurro, no un grito de escena, solo una voz clara con ese filo que tienen las personas cuando están preocupadas. Era la voluntaria del tablón de anuncios. Respiraba agitada y sostenía una linterna de una forma que decía que llevaba rato caminando, no corriendo. Nos preguntó si éramos los 2 hermanos del registro de Abrams. Dijimos que sí. Preguntó de dónde veníamos porque el sendero principal estaba a 20 metros a nuestra derecha, no por donde habíamos salido. Le dije que habíamos seguido a un guardabosques por un atajo. Ella no miró hacia la otra orilla. Mantuvo la luz sobre nosotros y nos dijo que fuéramos hacia su camino. No dio la espalda al arroyo hasta que estuvimos en el sendero. Salimos juntos con el haz de luz bajo y constante, iluminando raíces y rocas. No hizo muchas preguntas mientras caminábamos. Solo mantenía un paso ágil y revisaba nuestro pie en los troncos puente. En el estacionamiento, un guardabosques de verdad nos esperaba junto a su camioneta. Llevaba un chaleco reflectante y una radio real que sonaba con un canal en vivo. Nos miró y nos dijo que podíamos sentarnos en el parachoques. Tomó nuestros nombres y nos pidió que contáramos todo una vez. Le contamos sobre la voluntaria al inicio, el pez en la roca, la placa embarrada, las botas secas, la instrucción de ir en fila india, el sendero que se alejaba del arroyo, el momento en que la figura se duplicó, el cruce y la mano. Esperaba una ceja levantada o una sonrisa para tranquilizarnos. No hizo nada de eso. Solo asintió, escribió y luego miró a la voluntaria y le agradeció por subir al sendero cuando no habíamos firmado la salida. Dijo que nadie de guardia coincidía con la descripción que dimos. Dijo que a lo largo de los años había habido reportes extraños en esa zona, casi siempre atribuidos a gente que se desorienta al anochecer. No nos inventó una historia. No intentó llenar el silencio. Nos pidió que volviéramos a las 9 de la mañana siguiente para mostrarnos algo. Revisamos la hoja y vimos nuestro nombre todavía subrayado en la columna de entrada. Firmé la salida con mano temblorosa. Dormimos mal en la cabaña. Cada sonido afuera sonaba a movimiento entre hojas. Eso es miedo autoinducido. No me enorgullece, pero es la verdad. Volvimos al inicio del sendero como nos pidió. El guardabosques nos encontró en el estacionamiento y caminó con nosotros un corto trecho hasta un tramo embarrado, donde el sendero principal se estrecha y un manantial lo cruza. Se agachó y señaló un conjunto de huellas. Las primeras parecían suelas de botas, pero podías ver donde la suela carecía de detalle, como si alguien hubiera presionado una plantilla lisa en el barro. Luego las formas se ensancharon y perdieron el perfil talón a dedos. Unas 12 pisadas después,
Las impresiones eran desnudas, largas, sin arco, con dedos que no se veían bien. Se dirigían hacia el arroyo y se detenían en la línea del agua. No dijo mucho al respecto. No tenía que hacerlo. Llenamos el reporte dentro de la camioneta y les dimos las gracias a ambos. La voluntaria nos dijo que había salido porque tuvo una mala sensación al revisar la hoja después del anochecer. Dijo que la gente olvida firmar la salida todo el tiempo y suele no ser nada, pero nuestro auto seguía ahí y ella sabía que la luz cae rápido en ese valle. Preguntamos por las verjas. Dijo que el guardia de la puerta había avisado por radio pasada la medianoche que algo caminó por el borde de la carretera durante horas, entrando y saliendo, sin pisar nunca los prados abiertos, quedándose solo en la orilla. El guardia no pudo obtener una matrícula ni una figura, solo movimiento. Lo atribuyeron a un oso negro suelto o a una persona sin juicio. Acortamos el viaje un día y condujimos a casa en silencio. Al salir de Townsend, mi hermano dijo la palabra primero, Skinwalker. La dijo como una prueba para ver si yo le discutía. No lo hice. Sé que esa palabra significa muchas cosas distintas según a quién le preguntes y dónde la hayas oído. Yo solo sé lo que vimos y sentimos. Un uniforme que era un disfraz. Un andar que no coincidía con huesos ni tendones. Una voz que iba medio segundo atrasada. Botas secas en un sendero húmedo. Una mano que no parecía humana. Huellas que empezaron como botas y terminaron desnudas antes de desaparecer en el agua. No me importa si esto te suena a superstición. No es un cuento de fogata. Lo escribo porque necesito sacarlo de mi cabeza en el orden exacto en que ocurrió y porque alguien más va a empezar esa caminata tarde en octubre y se dirá a sí mismo que puede ganarle a la oscuridad. Nosotros ya no caminamos después de las 3 en los Smokies. Los dos llevamos linternas frontales con baterías nuevas y nuestro propio bote de spray. Firmamos la entrada y salida como si importara, porque importa. Cuando la gente pregunta qué pasó, decimos que tuvimos un susto y ya, a menos que insistan. Si insisten, les digo que un hombre que no era un guardabosques intentó sacarnos del sendero. Si siguen pidiendo un nombre, digo la palabra que acordamos en el auto y observo su cara. La mayoría se ríe o cambia de tema. Me parece bien. Estamos en casa. Estamos vivos. El resto puede quedarse donde pertenece, en la orilla lejana, agachado en la línea donde empieza el agua. No soy un excursionista novato y no me asusto fácilmente. Soy precavido. Siempre llevo un mapa en papel, una linterna frontal y un botiquín de verdad. Sé que tan rápido me muevo sobre roca. Esa mañana elegimos Old Rag, en Shenandoah, porque las vistas desde la cresta son famosas, y si empiezas al amanecer, puedes ganarle a la multitud y aún así regresar a casa antes de que oscurezca. Principios de noviembre, la mayoría de las hojas ya caídas. El pronóstico decía soleado pero frío. Parecía sencillo. Éramos 4. Yo, mi amigo Jared, que siempre carga el botiquín, su novia Tessa, que marca un paso constante, y nuestro pana Luke, que tiene el tobillo malo desde una lesión jugando fútbol. El plan era hacer el circuito de siempre, subir por Ridge Trail hasta la parte de rocas, llegar a la cima, bajar por Saddle Trail y salir por Weekly Hollow Fire Road hasta el estacionamiento en Nethers Road. Unas 9 o 10 millas. Llevábamos microspikes en las mochilas por si acaso había hielo en las losas sombreadas. Jared traía un bote de gas pimienta para osos. Dijimos que era exagerado. Entramos al sendero con la primera luz. Marcas azules en la piedra gris. Una fina escarcha sobre las hojas. Nuestro aliento se quedaba flotando cada vez que dejábamos de hablar. Avanzábamos bien cuando noté a un tipo delante de nosotros, con una sudadera gris con capucha bajo un sombrero de ala. Nunca miró hacia atrás. Subía con las manos en el bolsillo delantero, como si no necesitara usarlas para equilibrarse. Le hicimos el típico comentario amistoso sobre una parte resbaladiza de la roca, solo como aviso.
No respondió. Encogimos los hombros. Hay gente que solo quiere silencio. Aquí vino lo primero que no cuadraba. Nos detuvimos un momento en un mirador, dejamos que pasaran 2 chicos universitarios y retomamos el paso detrás de ellos. Nadie venía subiendo por detrás, pero al dar la vuelta en una curva cerrada, la sudadera gris estaba otra vez adelante, a la misma distancia. Escaneé la pendiente. No había atajo ni desvío. Con las hojas caídas, puedes ver muy lejos entre los árboles. Si nos hubiera pasado, lo habríamos visto. Seguía apareciendo así, siempre delante, nunca pasándonos. Le avisábamos cuando el sendero estaba resbaladizo, por cortesía. Nunca giró la cabeza. La capucha le quedaba demasiado alta en el cuello, como si la tela no pudiera quedar plana. Me dije que quizá era un sombrero voluminoso debajo o un corte de pelo raro. Seguimos avanzando. En la parte alta de rocas, escuché a Luke inhalar fuerte. Había pisado sobre una repisa húmeda y se torció el tobillo. No se escuchó crujido ni se desplomó, solo dolor. Lo sentamos y lo vendamos con una banda elástica. Se puso de pie, lo probó y dijo que podía seguir si bajábamos el ritmo. Le pasamos 2 bastones de senderismo. Tessa y yo cargamos un poco de peso extra de su mochila para que no forzara tanto. Llegamos rápido a la cima. Frío y brillante, hielo en las grietas a la sombra. El viento atravesaba las capas de ropa de un modo que el pronóstico no había advertido. El sol parecía no calentar nada. No nos quedamos mucho tiempo. Para proteger el tobillo de Luke, elegimos un descenso más suave, bajar por Saddle Trail y salir por Weekly Hollow Fire Road. Es un camino ancho de grava después del sendero estrecho, y la pendiente es más amable. Todavía tendríamos luz, pero no demasiada. En la bajada pasamos un letrero de uno de los refugios Bird's Nest. El poste tenía marcas largas y parejas de arañazos. No parecían al azar ni un enredo. Tenían un espacio regular que me llamó la atención. No me gustó lo alto que comenzaban. Seguimos avanzando porque ninguno quería quedarse quieto con ese viento. Unos 100 metros después, encontramos un tramo donde había pelos de venado de cola blanca, ásperos, formando una línea a lo largo del sendero. No estaban en un montón como en un sitio de caza ni regados al azar, sino en línea. Buscamos huellas. Nada que contara una historia normal. Pasamos por encima en silencio. 10 minutos más tarde, doblamos en una curva y vimos un sombrero de ala colgado de una rama a la altura del hombro. Copa ancha, el ala un poco deformada. La copa parecía alterada, con costuras cortadas y vueltas a coser. Jared estiró la mano, levantó apenas el ala para ver las puntadas y la soltó. Ninguno había visto a nadie detrás de nosotros. Nadie nos había pasado. El sendero se acabó y salimos al camino forestal. Al principio se sintió bien. Espacio para caminar lado a lado, grava bajo las botas, zanjas y desagües cumpliendo su función cada ciertos metros. Entramos en ritmo. Luke marcaba la velocidad. Yo mantenía los ojos en el camino y en las zanjas. En uno de los desagües vi movimiento bajo, cerca del suelo. No era un zorro, ni una persona caminando. Se movía sobre codos y rodillas, y luego se impulsó para ponerse de pie en un solo movimiento fluido que no parecía humano. Retrocedió hacia la sombra. No le vi la cara, pero sí la silueta de una capucha. Tessa dijo en voz muy baja que en las historias de los Apalaches hay una palabra para las cosas que se mueven raro y copian a la gente. No quise hablar de eso. Solo quería llegar al estacionamiento. Nos mantuvimos en el centro del camino. Luke entre Jared y yo. Tessa por la derecha, pero todavía dentro de las 2 huellas de neumáticos. Acordamos no acercarnos a las orillas. El aire que venía de las zanjas era más frío que el del camino, y eso me pareció un detalle digno de respeto. No escuchamos pasos, pero en la siguiente curva, la sudadera gris estaba detrás de nosotros,
a unos 6 metros, como si hubiera caminado todo el tiempo a nuestro mismo ritmo sin hacer ruido. Otra vez con el sombrero puesto. Llevaba la cabeza ligeramente inclinada, lo que hacía que el ala pareciera torcida. Intentamos un tono normal. ¿Todo bien por ahí atrás? No respondió. Se acercó a 3 metros. «Puedo cargarlo», dijo, señalando a Luke con la cabeza. La frase tenía las palabras correctas, pero no sonaba como alguien ofreciendo ayuda. Sonaba como una línea ensayada, sin saber dónde poner la emoción. Jared respondió: «Estamos bien, gracias». Tranquilo. Se movió a la izquierda, de modo que los 4 formamos una cuña con Luke en el centro. Yo lo emparejé por la derecha, bastones listos. No rompimos el paso. «Permiso», dijo el hombre, y levantó una tarjeta plastificada. «He tenido pases en el tablero del auto para entrar a senderos». Esto no era eso. Parecía una hoja transparente con tierra frotada encima, sin letras. La sostenía a una altura extraña, lo que hacía que la capucha se arrugara y el cuello se viera raro debajo, como si algo ocupara espacio bajo la tela de un modo que no coincidía con un cráneo normal. Mantuvimos la formación. No corrimos, no nos detuvimos. El hombre se desvió hacia la zanja, desapareció de nuestra vista directa y luego volvió a aparecer en el siguiente cruce de desagüe como si hubiera viajado por dentro del drenaje. Cada vez que el camino cruzaba un arroyo, él estaba ahí otra vez, alineado con la boca de la tubería, sin jadear, sin sudar en ese frío. Traté de darle una explicación. Quizá estaba cortando por entre los arbustos y simplemente no podíamos ver los senderitos. Tal vez solo nos estaba fastidiando para provocar una reacción. Como fuera, el lugar más seguro era el centro de la grava, donde puedes ver todo alrededor. Acordamos un plan sin hablar demasiado. Si se nos venía encima, Jared soltaría el gas pimienta en abanico amplio frente a su camino, aún con el retroceso, y nosotros atravesaríamos la pendiente entre la maleza para recuperar la carretera más adelante, más allá de lo que fuera que nos cerrara el paso. Mejor ojos ardiendo que quedarnos atrapados junto a la boca de un drenaje con un desconocido demasiado cerca. Un cuarto de milla más adelante, dimos la vuelta en una curva y nos topamos con un problema. Una maraña de troncos recién caídos cruzaba el camino. No era un solo árbol, sino un enredo que había bajado de la ladera y se había detenido justo donde la carretera se estrechaba entre taludes. Las astillas de corteza y el cambium fresco se veían pálidos, donde las ramas habían raspado la roca. Y más allá de ese bloqueo, sobre el camino despejado, estaba el hombre con la sudadera gris y el sombrero de ala. No se movía. La sudadera colgaba rara sobre sus hombros, como si hubiera más cuerpo debajo de lo que la tela estaba hecha para cubrir. Revisamos el viento. No estaba a nuestro favor. Se arremolinaba en ese corredor y empujaría el gas de regreso hacia nosotros. Lo aceptamos. Contar en voz alta me ayudó a comprometerme con el movimiento. 3, dijo Jared. 2, dije yo. 1, dijo Tessa. Jared levantó el bote y lanzó una nube ancha y anaranjada sobre el hueco. Nosotros nos metimos a la izquierda, entre los arbustos, bien juntos. Yo iba adelante, abriéndome paso entre ramas a la altura de la cintura. Las espinas no necesitaban dramatismos, simplemente raspaban. Luke se apoyaba en nosotros dos y mantenía los pies en movimiento. El gas nos regresó a la cara. Quemaba ojos, nariz y garganta. Apenas podía ver. No nos detuvimos. Apuntamos en ángulo suave para volver a la carretera unos 50 metros más adelante del enredo. Mantuve mi hombro izquierdo orientado hacia el sonido del arroyuelo que corría bajo la carretera, porque no quería que nos desviáramos hacia el drenaje y perdiéramos el ángulo. Escuchaba tos detrás de mí y me di cuenta de que éramos todos. Golpeamos la grava como un equipo que rompe una línea defensiva y no miramos atrás. Mantuvimos un ritmo donde aún podíamos dar avisos cortos: roca, charco, zanja.
Nadie quería hablar de otra cosa. El estacionamiento apareció entre los troncos sin hojas. Se sentía como algo real a lo que podíamos llegar. Vi el kiosco de metal y una camioneta blanca junto a él. La puerta se abrió cuando salimos del bosque. Un guardabosques bajó. No hizo lo de los programas de televisión, ni chistes ni sermones. Preguntó si alguien estaba herido y luego qué había pasado, con preguntas cortas. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué dijo exactamente la persona? ¿Cómo era la tarjeta? ¿En qué drenajes? Nos limitamos a los hechos. No añadimos nada para hacerlo sonar más grande. Le dimos los tiempos lo mejor que pudimos. El sombrero en la rama, la línea de pelos en el sendero, el bloqueo en el camino, el gas, nuestra ruta entre los arbustos. Él lo escribió y asintió. Dijo que no éramos los primeros en hablar de un excursionista imitador, por ahí después de la caída de las hojas. No usó palabras de miedo. Dijo que recorrería esa sección de día al siguiente para revisar árboles caídos y daños en señalización. Nos dio un número de incidente y nos dijo que vigiláramos el tobillo de Luke. Subimos al carro. Los ojos me seguían ardiendo por el gas. No hablamos mucho en el camino de regreso. Llegamos a casa, pusimos hielo en el tobillo de Luke y contamos las pequeñas victorias. Nadie cayó. Nos mantuvimos juntos. No dejamos que un extraño rompiera nuestra formación. Al día siguiente, el guardabosques envió un mensaje a través del sistema de kioscos del parque. Lo leí 2 veces. Encontraron marcas de arañazos profundos en un letrero de Saddle Trail, a unos 2,5 metros de altura, demasiado alto para la fauna habitual de ese parque, y un sombrero de ala en los arbustos, con costuras cortadas y vueltas a coser para hacer la copa más ancha. Quitaron el bloqueo de troncos. Nos agradeció por reportar y cerró con el número de caso. El tobillo de Luke se inflamó esa noche, pero bajó en 1 semana y media. Ahora bromea diciendo que ya se retiró de trepar rocas. Seguimos haciendo senderismo, porque eso es lo que somos, pero cambiamos unas cuantas cosas. Nada de salidas en temporadas intermedias. Planeamos sabiendo que el sol cae detrás de las crestas más rápido de lo que marca el reloj. No nos acercamos a los drenajes si alguien nos viene siguiendo. Y no volveremos a Old Rag. No porque la montaña esté maldita ni nada de eso, sino porque había algo allá afuera que quería estar cerca de nosotros, y no le dimos la oportunidad. Si caminas por ahí en noviembre y un hombre con sudadera gris y sombrero de ala aparece delante de ti sin haberte pasado nunca, no seas educado con el espacio. Mantén a los tuyos en el centro del camino. Sigue en movimiento. Y al excursionista imitador de Old Rag que se ofreció a cargar a mi amigo en Weekly Hollow Fire Road, mejor no nos volvamos a ver. Cada vez que el camino cruzaba agua, él volvía a estar ahí, alineado con la boca del tubo, sin jadear, sin sudar en ese frío. Trataba de buscarle lógica. Tal vez estaba cortando por el matorral, y nosotros no veíamos los senderos. Tal vez solo nos estaba fastidiando para provocarnos una reacción. De cualquier manera, el lugar más seguro era el centro del camino de grava, donde se puede ver todo. Acordamos un plan casi sin hablar. Si él se nos acercaba, Jared lanzaría el gas pimienta para osos en abanico, cubriendo su paso, aunque el viento lo devolviera hacia nosotros, y nos meteríamos en diagonal por el matorral para recuperar el camino más allá de lo que estuviera bloqueándolo. Mejor ojos ardiendo que quedar atrapados junto a la boca de un tubo con un desconocido demasiado cerca. 1/4 de milla más adelante, dimos la vuelta en una curva y nos topamos con un problema. Un enredo de troncos caídos recientes bloqueaba el camino. No era un solo árbol, sino una maraña que había deslizado cuesta abajo y se detuvo justo donde la carretera se estrechaba entre 2 taludes. Había astillas de corteza y cambium fresco,
mostrando un tono pálido donde las ramas habían raspado la roca. Más allá del enredo, de pie en la carretera despejada, estaba el hombre con sudadera gris y sombrero de ala. No se movía. La sudadera colgaba rara sobre sus hombros, como si debajo hubiera más estructura de la que la tela podía cubrir. Comprobamos el viento. No estaba a nuestro favor. Giraba en ese corredor y empujaría el gas hacia nosotros. Lo aceptamos. Contar en voz baja me ayudaba a comprometerme con el movimiento. 3, dijo Jared. 2, dije yo. 1, dijo Tessa. Jared levantó el bote y soltó una ancha nube naranja sobre el hueco. Nosotros nos fuimos a la izquierda, al matorral, en grupo compacto. Yo tomé la delantera a través de ramas a la altura de la cintura. Las espinas no necesitaron dramatismo, solo rasparon. Luke se apoyaba en nosotros dos y mantenía los pies en movimiento. El gas se nos vino encima. Nos ardían ojos, nariz y garganta. No veía bien. No paramos. Buscábamos un ángulo suave para reencontrar el camino, unos 50 metros más allá del enredo. Mantenía mi hombro izquierdo orientado al sonido del arroyito que pasaba bajo el camino porque no quería que nos metiéramos en el drenaje y perdiéramos la dirección. Oí tos detrás de mí y me di cuenta de que éramos todos. Salimos al camino de grava como un equipo que rompe una línea y no miramos atrás. Manteníamos un ritmo que nos permitía dar indicaciones rápidas. Piedra, charco, zanja. Pero nadie quería hablar de nada más. El estacionamiento apareció entre los troncos sin hojas. Se sentía como algo real que podíamos alcanzar. Vi el kiosco metálico y una camioneta blanca cerca. La puerta se abrió cuando salimos del bosque. Un guardabosques bajó. No hizo lo típico de los programas de televisión, ni bromeó ni dio sermones. Preguntó si alguien estaba herido y luego, con preguntas cortas, ¿qué había pasado? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué dijo exactamente la persona? ¿Cómo era la tarjeta? ¿Cuáles tubos? Nos ceñimos a los hechos. No añadimos nada para hacerlo más grande. Le dimos los horarios lo mejor que pudimos. El sombrero en la rama, la línea de pelo sobre el sendero, el bloqueo en el camino, el gas, nuestra ruta a través del matorral. Él lo anotó y asintió. Dijo que no éramos los primeros en hablar de un senderista imitador allá afuera cuando caen las hojas. No usó palabras espeluznantes. Dijo que caminaría esa sección de día al día siguiente para revisar árboles caídos y señales dañadas. Nos dio un número de incidente y nos dijo que vigiláramos el tobillo de Luke. Entramos al carro. Aún me ardían los ojos por el gas. No hablamos mucho durante el viaje. Llegamos a casa, pusimos hielo en el tobillo de Luke y contamos las pequeñas victorias. Nadie se cayó. Nos mantuvimos juntos. No dejamos que un desconocido rompiera nuestra formación. Al día siguiente, el guardabosques envió un mensaje a través del sistema del kiosco del parque. Lo leí 2 veces. Habían encontrado marcas profundas de arañazos en un cartel de sendero, a unos 2,5 metros de altura, demasiado alto para la fauna normal del parque, y un sombrero de ala entre los matorrales con las costuras cortadas y cosidas de nuevo para ensanchar la corona. Quitaron el atasco de troncos, nos agradeció el reporte y cerró con el número de caso. El tobillo de Luke se inflamó esa noche, pero se deshinchó en 1 semana y media. Ahora bromea diciendo que está retirado de trepar por rocas. Seguimos haciendo senderismo porque eso somos, pero cambiamos unas cuantas cosas. No terminamos salidas en temporada baja. Planeamos para que el sol se esconda detrás de las crestas antes de lo que dice el reloj. No nos acercamos a los tubos si alguien nos sigue, y no volveremos a Old Rag. No porque la montaña esté maldita ni nada, sino porque algo allá afuera quería estar cerca de nosotros y no le dimos esa oportunidad. Si caminas por ahí en noviembre y un hombre con sudadera gris y sombrero de ala aparece delante de ti sin haberte pasado, no seas cortés con el espacio. Mantén a tu gente en medio del camino. Sigue moviéndote. Y al senderista imitador de Old Rag,
que se ofreció a cargar a mi amigo en Weekly Hollow Fire Road. Mejor no nos encontremos. En la cresta que corría junto a la ribera norte, se movía lo bastante rápido como para alcanzarnos. Tenía silueta humana cuando corría erguido, pero al caer en 4 patas, su andar cambiaba a arcos más largos y limpios, demasiado fluidos para ser una persona sobre manos y pies. Yo mantuve el ritmo constante. Se levantó un pequeño viento del norte. Nada fuerte, pero suficiente para agitar un poco la superficie. En una canoa, eso es una molestia. En una cresta junto a la orilla, ese oleaje significa roca resbaladiza y pasos más lentos. Yo me concentraba en el ángulo de la proa hacia el canal. Matt vigilaba la cresta. Solo teníamos una cosa para lanzar. La bolsa de comida colgaba de un mosquetón en la mochila, lista para sacarla rápido en el campamento. La desenganché y la lancé alto hacia la orilla para hacer ruido y dejar olor. Voló describiendo un arco y cayó entre los arbustos. El corredor se detuvo tan de golpe que parecía jalado por una cuerda. Se dobló hacia adelante desde la cintura y se quedó así demasiado tiempo, como una bisagra. Levantó la cabeza e hizo el gesto de oler el aire. Pero en ese frío, cualquier cosa que inhale profundo deja ver su aliento. No hubo nada. Ni nube de vapor, ni pecho que se elevara. Solo la figura inmóvil de una cabeza levantada probando un olor que en realidad no aspiraba. Seguimos remando. Yo contaba paladas en mi cabeza y guardé ese detalle en un rincón privado donde no quería volver a entrar. El embarcadero apareció como una mancha oscura de grava con un fondo de troncos y un viejo tocón. Había una lancha de aluminio abollada encadenada con eslabones oxidados. Aprovechamos la última rompiente y varamos apenas la proa para que Matt bajara primero. Los dos arrastramos la canoa más allá del primer borde de la orilla y entonces una luz nos barrió y se quedó fija. No cegaba, solo firme. «¿Están bien, muchachos?», dijo una voz. El hombre estaba en la pendiente arriba, mayor, con un abrigo de lona, sosteniendo la linterna a la altura del hombro como se sostiene un teléfono. Yo no respondí a su pregunta. Lo único que dije fue, «¿Puede llevarnos por la carretera?». Él nos observó la cara y no insistió. Enganchó la canoa a un pequeño remolque con la práctica de quien ha hecho eso cientos de veces. «Pueden entrar en calor en mi casa», dijo. «Está cerca». Del embarcadero, el camino serpenteaba de vuelta hacia el final del Gunflint. Su albergue estaba detrás de una franja de arbustos y roca. Tenía uno de esos letreros de oficina que parecen haber visto todas las estaciones 10 veces. No pidió credenciales. No hizo charla ligera. Nos metió, encendió las luces y cerró la puerta con llave. Puso una tetera en el fuego y bajó 2 tazas mientras nosotros nos sentábamos sin quitarnos los abrigos. Echó una mirada a la ventana y luego a nosotros otra vez. «Los llevo al pueblo en la mañana», dijo, y eso fue todo. No discutimos. Creo que ninguno de los dos podría haber explicado lo que pasó de una forma que sonara coherente en la noche. Y si piensas que esta parte fue solo miedo en la oscuridad, guarda ese pensamiento y escucha lo demás. Al amanecer, él nos condujo de vuelta al punto donde habíamos soltado la bolsa y cortado hacia el agua abierta. Caminamos en línea recta, los 3 callados, mirando dónde poníamos los pies. Un poco más allá del sitio donde lanzamos la comida, encontramos huellas en hojas húmedas y barro blando. Al principio parecían humanas, pero en mitad de la línea el largo de la zancada cambiaba. 3 largas, una corta, como si la propia longitud de las piernas se hubiera alterado durante la carrera. A 3 metros de altura, en un abedul, colgaba una rama rota como un brazo doblado, y en la cara pálida de la rotura había marcas de dientes, planas, parejas, demasiado regulares para un ciervo, demasiado altas para una persona sin escalera. El viejo exhaló por la nariz, con ese sonido de quien ve algo que esperaba pero no quería volver a ver. No contó ninguna historia, no le dio un nombre.
Caminamos de regreso sin hablar. Él nos llevó a nuestro camión y le pagamos en efectivo por el remolque, aunque intentó rechazarlo. Ese mismo día dejamos el estado. He vuelto después, en verano, porque este lugar forma parte de mi vida. Pero no vuelvo a planear una salida tardía en octubre en Knife, ni a buscar un embarcadero después del crepúsculo. Cuando algo te demuestra qué tan rápido puede moverse en un terreno que creías conocer, cambias la manera en que te mueves en ese sitio. Y antes de que digas que esto fueron nervios y sombras, piensa en los detalles pequeños. Tapas colgadas demasiado alto en un abedul para hacer una broma de niños. Marcas en corteza fresca con separación que no corresponde a una mano normal. Una voz en el último campamento pidiendo un aventón sin dar un paso adelante como hacen las personas que realmente buscan ayuda. Una sonrisa que no mueve las mejillas. Una cabeza que se alza a oler sin mostrar la simple prueba del aliento en un aire tan frío que tu propia boca echa vapor. Nada de eso necesita magia. Solo aceptar que no todo lo que hay ahí afuera es un turista o un lobo. Aquí es donde la gente recuerda mal. No salimos porque fuéramos valientes. No salimos porque tuviéramos un plan infalible. Salimos porque un viento corto agitó el agua, y porque en el agua abierta una canoa puede hacer lo que está hecha para hacer. Eso fue todo. Ese es el consejo enterrado aquí. Si alguna vez estás en Knife a finales de año y alguien pide un aventón desde el último campamento, no te acerques. No pongas a prueba la sonrisa. Fija tu ángulo hacia el agua abierta. Lanza lo que puedas sacrificar si es necesario. Mantén el ritmo constante. Llega a la grava. Pide ayuda a gente real con aliento real visible en el frío. Regresamos con el dueño del albergue a recoger lo que dejamos. La bolsa de comida ya no estaba. Pero la carcasa del pequeño pez que habíamos visto antes, sobre una roca en el primer porteo, se quedó en mi cabeza más de lo que debería. Estaba puesta como alguien deja algo cuando planea volver por ello. En el camino de salida, el viejo miraba la línea de árboles más que la carretera. No creo que estuviera nervioso. Creo que medía la distancia, igual que nosotros, entre lo que sabíamos ayer y lo que sabíamos ahora. Conservo el mapa de esa semana en un cajón. Hay un pequeño trazo de lápiz en un campamento de Knife, donde aún está ese palo demasiado alto en un abedul, con pieles y tapas colgando. Si eres del tipo que quiere ir a ver por ti mismo, no puedo detenerte. Pero ten en cuenta esto. Las reglas que suenan a folclore nos mantuvieron vivos. No te quedes en aguas frías de temporada baja para admirar una vista. No te detengas en un porteo porque algo quiera que lo hagas. No aceptes un aventón al anochecer de un rostro que parece hecho de piezas prestadas. Y sobre todo, no confíes en la orilla para salvarte. La orilla tiene senderos que no puedes ver. El lago, aunque esté frío, oscuro y agitado, te da una ventaja que un corredor no puede usar. Nos fuimos de Minnesota esa misma tarde. Yo sigo guiando, pero cuando el calendario se inclina hacia el frío de verdad, escribo rutas distintas. Ya no pronuncio el nombre en voz alta cuando hablo de esa noche. Llámalo drama de fogata o advertencia disfrazada de historia. No necesito convencerte. Solo necesito que recuerdes una línea si alguna vez remas allí tarde en el año. Ve hacia el agua abierta y no mires atrás hasta que tu proa rechine contra la grava bajo una luz real sostenida por una mano real. Eso es lo único que importa. Soy un escalador visitante de Ohio. Mi compañero ese día, Tyler, creció en Kentucky y pasa la mayoría de los fines de semana en Red River Gorge. Habíamos escalado toda la tarde en Left Flank y Bruce Brothers, con las manos quemadas por la arenisca, y empacamos sintiéndonos bastante bien con nosotros mismos. Era un día de semana a finales de octubre. Los estacionamientos medio vacíos, el aire lo bastante fresco como para que la magnesia sirviera de algo.
Tyler sugirió que persiguiéramos un atardecer desde un pequeño arco que había visto años atrás, en algún lugar de Tunnel Ridge Road. No los arcos famosos, algo más tranquilo, dijo. Un pequeño desvío por una vereda secundaria donde podías ver el cielo ponerse naranja sobre los árboles y regresar al auto antes de necesitar linternas frontales. Llevaba medio rollo de cuerda en mi mochila y una lámpara que funcionaba. Tyler, por costumbre, llevaba algunos empotradores y microfriends colgados de su arnés y cargaba una botella de agua que golpeaba contra su muslo al caminar. No teníamos mapa ni consultamos ningún rastro en el celular. El plan, como él lo describió, era sencillo. Estacionar en la Forest Service Road 39, seguir un sendero angosto hacia la zona de Star Gap, mantenerse en lo alto y dejar que las crestas marcaran el camino. Yo confiaba en él y confiaba en el terreno que había aprendido a leer. Esa combinación casi nos hizo caer por un precipicio. Pisamos fuera del camino de grava alrededor de las 5 de la tarde. La luz tenía ese ángulo de finales de otoño en el que cada sombra parece más profunda de lo que es. El primer tramo fue sencillo. Placas de arenisca bajo los pies, laurel apretado a los bordes, una estrecha arista que caía rápido a ambos lados. Tyler iba señalando pequeños puntos de referencia. Recordaba una pequeña cueva a la izquierda, un viejo cerco de madera partido y gris, una aleta de piedra baja con una hendidura donde podrías hacer un heel hook si te aburrías. Había estado allí cientos de veces. Dijo que conocía de memoria la primera mitad y que podía orientarse a ojo el resto. No discutí. Debería haberlo hecho. Encontramos la primera señal rara a los 20 minutos. Sobre un tocón junto al sendero, había una piel de venado fresca extendida con el lado de la carne hacia arriba, como si alguien hubiera empezado a curarla y desaparecido. No había campamento, ni fogata, ni cadáver cerca, ni lona, nada que dijera que era un trabajo en proceso. El pelo todavía tenía ese brillo que se pierde cuando la tierra lo apaga. Ninguno de los dos la tocó. 10 pasos más adelante, nos topamos con un poste de madera que solía sostener una señal de sendero. La cara había sido raspada hasta alisar la veta y luego regrabada con largas líneas verticales. Cada surco limpio y recto. Ningún número, ninguna marca, solo conteos. Sentí la piel de mis brazos reaccionar antes de que el resto de mí lo procesara. La cresta seguía y Tyler repetía: «Es después de la siguiente ensillada». Y luego esa ensillada llevaba a otra. La luz empezó a desvanecerse primero en las quebradas. Nuestros ojos se adaptaban, pero cada paso recortaba la distancia visible. A las 6:10, con el sol apenas rozando las copas de los árboles, llegamos a un enredo de 3 senderos débiles en un bosquecillo de laurel. Tyler miró cada opción y señaló al este, hacia una cúpula baja de roca, como si la reconociera. Le dije que estábamos perdiendo luz y que sería más sensato regresar. Asintió. Nos giramos. Fue entonces cuando una voz al frente, justo detrás de las hojas, dijo: «Por aquí». Los dos nos detuvimos. La voz estaba lo bastante cerca como para escuchar el aliento tras las palabras, y lo bastante plana como para no adivinar la edad. Entre 2 troncos colgaba un chaleco naranja de seguridad, como un marcador. Encima, un sombrero de ala, sin herramienta en mano, sin mochila, sin radio. El chaleco se movió unos metros y volvió a detenerse donde el sendero se angostaba. Tyler subió el tono, como uno hace cuando quiere que quien escucha sepa que no es tímido. «Oye, ¿a qué camino de servicio conecta eso?» Hubo una pausa, larga, como si fuera una decisión. «Al más cercano», respondió la voz. El chaleco se fue deslizando más adelante, siempre justo fuera de la vista clara, y cada vez que acortábamos la distancia, ya estaba esperando unos metros adelante, como si se hubiera colado entre los arbustos sin romper una rama. Las hojas secas bajo nuestras botas hacían ruido constante.
Lo que llevaba el chaleco no hacía los mismos sonidos. Ni siquiera podía decir si lo escuchaba en absoluto. Preguntamos si era del Forest Service. Otra pausa. Trabajo aquí. Sin nombre, sin avisos de cierre, sin pregunta de seguimiento. El tipo de respuestas que la gente da cuando quiere que sigas avanzando. Nos mantuvimos en la cresta, porque esa es la regla que te mantiene vivo en ese terreno. Alto y firme. Árboles para cubrirte, piedra para pisar. El chaleco seguía guiándonos hacia una depresión poco profunda de arenisca que reconocí de otras partes del cañón. Una de esas anfiteatros naturales donde la hojarasca se desliza sobre la roca dura hasta un borde liso, y luego el suelo cae en franjas de acantilado. Es una trampa conocida al anochecer, porque parece seguro hasta el último paso y no hay nada que te detenga si resbalas. Me incliné hacia Tyler y usé una palabra con la que crecí en familias de los Apalaches, cuando la conversación se apagaba y alguien trazaba una forma en el aire como advertencia. Skinwalker. Él no me miró, solo dijo más fuerte, «Vamos a la carretera», y nos giró a la izquierda tratando de tomar la delantera. No pudimos adelantarnos al chaleco. Cada vez que intentábamos pasarlo, ya estaba donde queríamos ir. De pie en la siguiente curva, o al otro lado de una losa, el chaleco en el centro, el ala del sombrero tapando la cara. No empujaba, no saludaba, no gritaba. Dejó que nuestras propias decisiones nos llevaran directo al borde de esa depresión. La pendiente abajo era del color del óxido y de canicas. La línea que señalaba parecía una rampa, hasta que dejaba de serlo. En el borde, la figura por fin se giró hacia nosotros. No alcancé a ver bien la cara, solo una mancha de sombra bajo el ala. Las proporciones estaban mal de una forma que solo puedo explicar enumerándolas. Brazos colgando demasiado largos en los huecos del chaleco, un cuello que dejaba a la cabeza inclinarse más allá de lo normal, una postura que no se movía con la respiración como lo haría un cuerpo cansado. El brazo derecho se levantó e hizo un gesto lento, mano abierta cayendo, como un agente de tráfico mostrándote por dónde ir. Sin palabras, sin advertencia del acantilado, solo ese gesto. Tyler se movió hacia una roca del tamaño de un auto cerca del borde e hizo lo que hacen los escaladores cuando hay dudas. Colocó un empotrador en una grieta, lo aseguró con una cinta y cargó su peso sobre él. Pequeños granos se desprendieron de la roca al tensarse la cinta. No le gustó. Yo tampoco. Tyler deshizo la cinta, tiró del empotrador de un jalón y enrolló la cinta en su mano. Los dos retrocedimos del borde. La cabeza de la figura se inclinó más hacia un lado hasta que el ala del sombrero tocó su hombro. Se quedó así un respiro demasiado largo. Decidimos rodear la depresión, manteniéndonos sobre roca desnuda, donde nuestros zapatos podían agarrar algo y donde no dejaríamos un rastro claro en la hojarasca. Es lento moverse así, pisando de borde en borde, probando cada mancha de arena como si fueran canicas. Nos hablábamos en frases cortas, como en una vía de escalada. Bien, pie izquierdo más alto, 2 pasos más, evita las hierbas. Yo escuchaba algo abajo, entre las hojas, siguiendo nuestro ritmo. No eran pisadas. Era un sonido de deslizamiento, sin articulaciones, que nunca se trababa, nunca partía una rama. Cuando nos deteníamos, se detenía. Cuando saltamos un claro limpio en la roca, esperaba verlo forcejear con la línea de arbustos. En cambio, ya estaba esperándonos en el lugar donde sabíamos que saldríamos. Allí hay una ensillada angosta que los que conocen la zona usan como atajo cuando se salen del sendero. Lleva a un pequeño destrepe, unos 3 metros de piedra que puedes deslizar con el pecho hasta una repisa. Y luego una rampa inclinada que desemboca en una cañada que baja hacia la carretera. Tyler la encontró de memoria. Los últimos 20 metros hasta la ensillada fueron los más largos de mi vida, porque sabía que, una vez que nos comprometiéramos al destrepe, estaríamos fuera de la vista del borde por unos segundos. Lancé el rollo de cuerda primero,
para quitarlo de mis manos. Golpeó la repisa y se desenrolló. El chaleco naranja dio un paso hacia el borde, sobre nosotros, y miró la cuerda como si nunca hubiera visto usar una antes. Esa atención fija fue peor que todo lo demás, como si estuviera aprendiendo. Apoyé el pecho en la roca y me deslicé con los pies por delante. Mis zapatos raspaban, los antebrazos ardían. Tyler se movía junto a mí. Cuando llegué a la repisa y miré arriba, la figura estaba allí, con el brazo extendido sobre el borde. Los dedos se doblaban más de lo que deberían, largos y rectos, como una tira de corteza arrancada y estirada de extremo a extremo. Mantuvo esa forma y no hizo nada más. No esperé. Bajé en cangrejo por la rampa y jalé a Tyler conmigo. Los dos tomamos la curva hacia la cañada casi corriendo, porque hay un tipo de miedo que solo puedes manejar convirtiéndolo en movimiento. La cañada nos arrastró. La roca plana se deslizaba bajo nuestros zapatos y se lanzaba hacia adelante. Yo me mantenía sobre piedras siempre que podía y evitaba las hojas, aunque el ángulo fuera peor. El sonido paralelo arriba desaparecía y volvía, como si se moviera por el borde. Un par de veces miré hacia arriba y vi el chaleco en la cresta de al lado, manteniendo siempre la misma distancia, pero nunca trepando, nunca sudando. No saltaba. Solo se aseguraba de estar donde debía para mantenernos a la vista. Cuando el hilillo de agua en la cañada se volvió un arroyo marcado, la pendiente se suavizó. El aire cambió. Puedes notar cuando una carretera está cerca, incluso en la oscuridad. Rompe la uniformidad con una especie de vacío artificial. Seguimos eso. Salimos al camino de grava como dos personas que se arrastran fuera de un río. La última luz era débil, apenas lo suficiente para delinear la corona de la carretera. Lo admito. Vomité en cuanto la adrenalina me abandonó al pisar algo que no se movía. No hablamos de regresar. No discutimos el protocolo. Nos plantamos en el centro del camino y agitamos los brazos cuando vimos que unas luces se elevaban sobre una curva. Era una Chevy vieja con placa del condado. El conductor bajó la ventana y nos observó sin aspavientos. Llevaba un forro polar con un emblema de departamento que reconocí. Cuando habló, escuché su antiguo oficio en la voz. ¿Están bien, muchachos? Dijimos que sí. Dijo que era un bombero retirado de Stanton y preguntó si estábamos perdidos o si alguien nos estaba molestando. Le dimos lo que pudimos, sin sonar como idiotas. Tenía una radio montada bajo el tablero. La activó en un canal local y dijo que había recogido a 2 excursionistas cerca de Tunnel Ridge que estaban alterados por un hombre con chaleco que los había guiado hacia un mal descenso. No pidió más detalles. Solo giró la camioneta hacia el estacionamiento cerca de Oxier Ridge y el inicio del sendero de Double Arch, y nos dejó respirar. Un guardabosques nos recibió allí, profesional, calmado, sin intención de hacernos sentir pequeños. Revisó si teníamos heridas, se aseguró de que ninguno necesitara ayuda médica y luego pidió detalles. La hora en que dejamos el auto, los puntos de referencia que pasamos, dónde dimos la vuelta, lo que vimos, lo que no vimos. Preguntó si la persona llevaba herramientas. Dijimos que no. Preguntó si el chaleco tenía algún distintivo. Number. Preguntó si notamos una placa con nombre, un micrófono de radio, incluso una marca pintada en los guantes. No había guantes. Le conté sobre la piel de venado en el tocón y el poste con los surcos largos y rectos. Lo anotó sin cambiar el gesto. Dijo que iría de día, documentaría lo que pudiera y marcaría lo que necesitara ser retirado. Volvimos a nuestro alojamiento y no dormí mucho. Cada vez que cerraba los ojos, veía la forma en que la cabeza se inclinaba en el borde, con el ala del sombrero tocando el hombro, como si la articulación valorara más el rango que la función. 2 días después, el guardabosques nos envió un número de reporte y señaló que habían encontrado un poste vandalizado con surcos verticales en el lugar que describimos y un tocón raspado con restos de piel cerca.
Dijo que lo registraron para limpieza. Eso fue todo. Sin sermones, sin especulaciones, solo hechos que se pueden poner en papel. No esperaba otra cosa. Lo que necesitaba era un plan para no repetir los mismos errores. Seguimos escalando en el red. Las rutas valen las millas. Pero ahora tratamos el anochecer como una hora límite estricta. Y si uno de nosotros dice dar la vuelta, damos la vuelta. Tyler reemplazó la cinta que dejó en aquella roca. Yo guardé la que recuperó de un tirón, torcida por esa sacudida rápida, colgada en un gancho junto a mi bolsa de equipo, donde la veo cada vez que preparo un viaje. No es un amuleto, es un recordatorio de que el terreno alto y tu propio juicio valen más que cualquier guía que no puedas verificar. Si eres escalador o excursionista y terminas cerca de Tunnel Ridge Road en una tarde de semana a finales de octubre, pon atención a lo que el terreno te dice. Si alguien que no alcanzas a ver claramente sigue apareciendo en el camino que ya llevas, no dejes que tu orgullo o tu horario te convenzan de seguirlo. Hay lugares en ese bosque donde una simple sugerencia puede llevarte al borde equivocado y ni siquiera sabrás en qué momento te comprometiste a ello. Nosotros elegimos nuestra propia ruta. Esa es la única razón por la que estoy aquí escribiendo esto.